Muy buenas, mi nombre es Euler Yamit Briñas Casadiego, soy estudiante de Construcción Social del Sujeto y hoy veremos los derechos humanos en la construcción social. La introducción tenemos que es una diapositiva porque podemos encontrar la definición de algunos ejemplos de derechos humanos en la construcción social, como dije anteriormente. El artículo 1 tenemos que todos los seres humanos somos libres en dignidad y derechos y dotados con esta razón y conciencia deben comportarse fraternamente unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a libertades proclamadas en la Declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, política o cualquier otra. El artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Vamos a ir dando ejemplos de cómo se utilizan estos y qué hacen estos en nuestra sociedad. Por ejemplo, tenemos el artículo 3, que es el cual impide que haya, por ejemplo, pena de muerte en nuestro país, cosa que sí hay en algunos países como lo de China, Corea del Sur, Corea del Norte y demás. En el artículo 4 tenemos que nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Esta misma se prohibió ya hace un tiempo, cuando fue su momento de la esclavitud de las personas negras. Entonces salió este derecho. El artículo 5 nos comenta que nadie estará sometido a torturas ni apenas a tratos crueles, inhumanos o degradables. Este mismo podemos mirar un ejemplo cuando en la sociedad hay algún ladrón o algo y esta misma sociedad sale a lincharlo, la policía en su deber, o la fuerza pública en su deber debe proteger y salvaguardar la vida de este individuo. El artículo 6 dice que todo ser humano tiene derecho en todas sus partes al reconocimiento de personalidad jurídica. Cada uno es libre de ejercer un cargo como se le plazca. En el artículo 7, todos somos iguales ante la ley, sin distinción, derecho igual a protección a la ley. O sea, no importa que yo tenga plata o no tenga plata, igualmente seguiré teniendo los mismos derechos que todos y así. En el artículo 8, toda persona tiene derecho al recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes y que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos con la Constitución por la ley. El artículo 9, tenemos que nadie puede ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado. Aquí tenemos un ejemplo que muchas veces nos dicen, no, es que vámonos, móntese al carro, le dicen a uno a la policía, por ejemplo, uno que es joven, le dicen eso ¿para qué? Para prestar el servicio, digámoslo así. Entonces, eso está por la ley prohibido. En el artículo 10 tenemos que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. O sea que cada persona tiene su derecho de comentar, de hablar su caso, eh, y ser oída. El artículo 12 tenemos dos partes. Toda persona es acusada del delito, él tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. En este caso es la famosa frase de yo soy inocente hasta que se pruebe lo contrario. La segunda nos dice que nadie será condenado por sus actos u omisiones en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. En el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. En el artículo 13 tenemos dos aspectos. El primero dice toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia el territorio de un estado. El segundo tiene toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. En el primero ponemos un ejemplo de que podemos viajar, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Pamplona a dirigirnos a nuestro pueblo de origen libremente, solo portando, pues, si en algún momento se necesita, la cédula de ciudadanía con la cual uno se identifica. El artículo 14 dice, en el caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. La segunda dice, en este caso podrá ser invocado contra acción judicial. Aquí hay varios ejemplos, varios casos de personas que han dejado sus tierras por desmovilización y pues buscan este asilo, se gozan de este artículo para viajar a diferentes países como lo son potencias,
Estados Unidos, Canadá, y pues el país tiene que salvaguardar y proteger ese derecho. En el artículo 15 tenemos dos aspectos que dice toda persona tiene derecho a una nacionalidad y el 2 dice a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni su derecho a cambiar su nacionalidad. Cada quien es libre de elegir su nacionalidad, como lo dice el primer aspecto, pero pues obviamente para poder cambiar de nacionalidad hay que tener diferentes puntos. Por ejemplo, yo puedo renunciar ahorita a ser colombiano, pero para ser estadounidense debo tener ya algunos aspectos, algunas características, algún familiar o algo que me haga un ciudadano estadounidense. En el artículo 16 tenemos tres aspectos. Los hombres, las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho a casarse. A edad núbil ya es edad mayor, mayores de edad con conciencia, digámoslo así, con razón, con pensar. El segundo punto dice que solo libre, o sea, tipo, se pueden casar si los dos lo quieren, no si él lo quiere y la familia lo obliga, no, no es posible. El tercer aspecto dice la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la protección del social y del Estado. O sea que el Estado debe velar por la seguridad de esta misma. El artículo 17 dice, el primer aspecto dice todas personas tienen derecho a la propiedad individual y colectivamente. El segundo es nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Aquí hay que aclarar que pues no, no ocurre para todos, depende, siempre y cuando esta propiedad no haya sido utilizada para malos, para enriquecimiento ilícito, por ejemplo, como lo fue el caso muy reconocido del famoso narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, que ya son diferentes sus propiedades y sí se pueden eh, tomar por el Estado. El artículo 18 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y conciencia y de religión. Cada quien es libre de elegir su religión y su creencia. El artículo 19 nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Muchas veces lo miramos algo violado, digámoslo así, porque pues si yo digo algo, él se ofende, entonces no le gusta y demás. Pero cada quien tiene su libre expresión. El artículo 20, dos aspectos nos dicen toda persona tiene derecho a la libertad de la reunión y asociación pacífica y nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Podemos mirar el ejemplo de los paros que hubieron en el año 2022, inicios, y el año 2021 durante el mandato del señor expresidente Iván Duque. El artículo 21 nos dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, toda persona tiene derecho a acceso a condiciones de igualdad y a funciones públicas en su país, y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad para el poder público. Un claro ejemplo, pues nosotros como ciudadanos colombianos es el primer aspecto para poder, por ejemplo, ser presidente. Para poder ser presidente hay que ser ciudadano colombiano, ser mayor de edad, y pues ya lo otro es charla. En el artículo 22 tenemos que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, que el Estado, el gobierno, debe velar por nuestra seguridad. El artículo 23, con 4 aspectos, nos dice que toda persona tiene derecho a su trabajo y a la libre elección de su trabajo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, igual salario por trabajo igual. El tercer aspecto dice que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Y el cuarto aspecto dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para una defensa de sus intereses. Se puede pelear, luchar por sus derechos iguales de la población que trabaje en esta misma, por salarios realmente valederos, que valgan lo que se está trabajando y no se viole este derecho. En el artículo 24 tenemos que toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute de tiempo libre a una limitación razonable durante el tiempo de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Aquí miramos, por ejemplo, las vacaciones de diciembre, las vacaciones a mitad de año, que deben de ser pagadas pues por todo el labor que ha hecho durante este momento en la empresa. En el artículo 25 tenemos dos aspectos que dice toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Segundo, la maternidad y la infancia tienen derechos ciudadanos y asistencias especiales. El artículo 26 nos tiene tres aspectos, los cuales dicen toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto pleno desarrollo de la humana y el fortalecimiento del aspecto de derechos humanos y libertades fundamentales. Y los padres tendrán derecho de querer escoger el tipo de educación que habrá para darle a sus hijos.
Puede ser una educación pública, una educación privada, una educación especial, demás. En el artículo 27 tenemos dos aspectos que dicen toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y toda persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales. Ya por último, el artículo 28 dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en los derechos y libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El artículo 29 nos dice que toda persona tiene derecho respecto a la comunidad y en el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a sus limitaciones establecidas por la ley. El tercer aspecto nos dice que estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. O sea, sé que son derechos de nosotros, no pueden intervenir las Naciones Unidas a decir, no, esto está mal, entonces vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo, por ejemplo, el artículo 3 que dice el derecho a la vida, vamos a decir, no, ahora sí van a haber penas de muerte y demás. El artículo 30 dice que nada en el presente declaración podrá declararse en el sentido que confiere el derecho del Estado. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.